bienvenidos y nos encontramos directamente, no en el Consejo Deliberante, no en un recinto, sino a través de la plataforma Zoom con la concejala Romina Maracio para estar hablando de diversos tipos de analogías que han estado ocurriendo, proyectos y de vuelta de intercambio con bancada opositora, bancada oficialista, en época de pandemia, un montón de cosas tenemos para hablar en este segmento especial de Fotopolítica, pero le damos la bienvenida a ella. ¿Cómo estás, Romina? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, por suerte. Por un lado, si hablamos de lo personal, bastante bien. Si hablamos después de lo que está ocurriendo en lo que ocurre, valga la redundancia, en la ciudad de La Plata, un poco preocupados con estas cifras que siguen aumentando, un trabajo incansable por parte del Consejo Deliberante, por parte del Intendente, pero los números siguen incrementando. Sí, mira, la verdad que es una coyuntura totalmente inesperada, para mí que era la primera vez que asumía en un cargo así político, así que tuve que readaptarme no solo a lo que era ingresar como concejal por primera vez en mi vida, sino ser concejal en un momento de una pandemia. La verdad que hay dos cuestiones que me gustaría remarcar. En primer lugar, que ahora estamos con un plan de concientización, que los concejales estamos ayudando con todo lo que son los puntos de control, y la idea es que la gente empiece a ser consciente de que más allá del rol del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, hay un rol muy importante de cada uno de nosotros, una responsabilidad como adultos de cuidarnos. Eh, el Estado tiene una función y está tratando de llevarla, entiendo yo que lo mejor posible dentro de las circunstancias, pero no nos olvidemos que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como adultos de cuidarnos a nosotros y de cuidar a nuestros hijos, si son chicos, a nuestros adolescentes. Estamos tratando de que la gente tome conciencia de eso. Por ejemplo, salir a los negocios de cercanía, tenés que ir a comprar comida, perfecto. Tratar de ir al negocio más cerca que tengas, no cruzar la ciudad. Que se hagan las cosas con responsabilidad, porque creo que esa es el paso siguiente para poder ir saliendo o conviviendo en esta pandemia con el virus. Si queremos ir de a poco, volver a tener una vida común, tenemos que ser muy responsables cada uno de nosotros. El Estado no puede estar en nuestras responsabilidades. No sé si se entendió. Sí, 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 se entendió, Romina, y también hay que hablar de algo que ocurre solamente, podríamos decir, en La Plata o en el partido en sí, donde tenemos un problema en lo que es la cultura, en lo que es el respeto, en lo que es el saber manejarse de acuerdo a las reglamentaciones, ordenanzas, leyes. No es lo mismo, por ejemplo, cabe aclarar, miles de hectáreas que tenemos acá en La Plata, miles de habitantes, que ir a una ciudad que entre cuatro paredes se conocen todos, es mucho más fácil y más fácil también aplicar lo que son los distintos protocolos. Tal cual. Por eso digo que hay una responsabilidad muy importante en la cual tenemos que sentirnos orgullosos que nos traten como adultos y que nos permitan realizar determinadas tareas, determinados desplazamientos, pero con el límite de saber que es una ciudad de más de 700.000 habitantes, donde si cada uno de nosotros no hace lo que tiene que hacer, va a ser imposible, por más cuarentena y por más actividad del Estado. Si cada uno de nosotros no es muy responsable de sus conductas, no vamos a poder convivir con el virus sin terminar infectándonos todos. Eso es lo más importante, me parece, en este momento donde estamos en una dicotomía entre continuar con la cuarentena estricta para que el virus no se expanda y la gente que ya no tolera más el encierro. Me parece que el secreto está en la responsabilidad de cada uno, en empezar a volver a una actividad lo más normal posible dentro de lo que se habilite desde nación y de provincia, por supuesto, y lo que diga el intendente Julio Barro, pero haciéndolo con responsabilidad. Si hacemos con responsabilidad las cosas, mantenemos las distancias, usamos los barbijos, nos lavamos las manos, y un montón de cuestiones que podemos tener en cuenta y dependen de nosotros, yo creo que de a poco vamos a poder volver a ir tomando una vida lo más normal posible, conviviendo con este virus que parece que todavía vamos a tener que tenerlo. Y te voy a llevar a lo que ocurre en el Consejo Deliberante, porque en las sesiones, una sola fue virtual, hay que aclararlo, después fueron todas presenciales, Sí, sí. hubo mucho ida y vuelta, mucha controversia por parte de bancada opositora en referencia a distintos proyectos, a lo que estaba ocurriendo con lo que era la pandemia, se habló un poquito de la salud, se habló un poquito también del tema del transporte.
tu mirada en base a un debate que, más allá de que en época de crisis están todos los partidos juntos, las grietas se siguen viendo dentro del Consejo Deliberante y sigue aflorando ese debate de, bueno, en Nación y en provincia somos oficialistas, en el panorama local somos opositores, pero respaldamos lo que ocurre en Nación. Sí, por supuesto. Mira, nosotros lo que tenemos una mirada muy firme desde Cambiemos es en la ayuda, por ejemplo, a lo que es la pyme, a lo que es el comercio. Eh, Creemos que es un sector, perdóname, muy Sí, no pasa nada. importante. ¿Ahí está bien? Sí, Creemos sí, que sí. es un sector, ahí, creemos que es un sector muy importante que tenemos que apuntalar y ayudar, y que eso no implica, y esto te lo digo más que nada desde mi postura, no tuve esta charla específica con mi bloque, no implica que no le importe al comerciante, al profesional, a los abogados, a los contadores, a los escribanos, que no les importe la pandemia o que no vayan a ser coherentes de qué medidas tomar para ejercer su profesión o abrir los comercios. Pero sí tenemos un debate muy importante en que nosotros creemos que hay que empezar a apoyar la apertura de los comercios, a que se realicen las actividades de los autónomos, de los profesionales, porque realmente necesitamos que se vaya reactivando la actividad, y no por eso, que por ahí el otro lado con Victoria Tolosa Paz, no compartí el tema de estar con terror. Yo creo que hay que tener respeto, responsabilidad y cuidado, pero no estar con terror frente a una pandemia. La palabra terror es una palabra que nunca contribuye. Entonces yo le planteaba que yo entiendo perfectamente el hambre que hay. De hecho yo estoy en 2 comités de crisis donde trabajamos con un montón de comedores y ollas, y sé que hay una necesidad importante de alimentación, pero también sé que hay que generar una batería de medidas que también apoyen al comerciante, a la pequeña empresa y a los autónomos y a los profesionales, porque también son los que mueven la economía, también son los que generan los ingresos que después el Estado redistribuye a las personas que más lo necesitan o que no tienen otros medios. Entonces, en esa parte, sí, por ahí no comparto tanto de que la persona que quiere abrir un comercio o el profesional que quiere salir a trabajar es alguien que no le importe la salud o que se muera otra persona. No estoy de acuerdo para nada con eso. Ahí sí hay una diferencia grande. Y también, Romina, hay que estar aclarando algo, ¿no? Este virus, como bien decís vos también, no hay que tenerle miedo, pero también hay que ser concretamente sinceros. Desde mi punto de vista, y hablando con diversos médicos y demás, el virus puede llegar a aflorar al punto cúlmine en el cual el 90% de la población lo tenga. Mal o bien, va a llegar un punto en el cual nos olvidamos del coronavirus y va a venir un virus peor. Entonces, hay que tratar de vivir de la mejor manera posible sin tener miedo y empezar a abrir Sí, los negocios y demás, porque por ejemplo, las peluquerías están con las persianas bajas trabajando con el objetivo de no tener multas. De esa manera también tienen que pagar el alquiler, pagarle a los empleados si es que es una pyme más o menos grande sí. y tener un sueldo propio también. Sí, vos pensás que hay muchos comerciantes que tienen 10 empleados, 8, y tuvieron que seguir pagando sueldos. En muchos casos yo particularmente presenté 2 proyectos para solicitar que se amplíen los préstamos a tasa cero, porque no calificaban por tener, por ejemplo, una facturación que superaba un porcentaje la del año pasado, cuando no se toma en cuenta la inflación. Había, por ejemplo, comerciantes que no calificaban para esos préstamos tasa cero porque tenían alguna situación en el Banco Central de atraso en el pago con un 1, un 2, un 3, que no son grandes atrasos y son cuestiones normales en un comerciante que pueda tener un atraso en cubrir un cheque, sobre todo sabemos que veníamos de una situación económica compleja. Entonces, por ejemplo, toda esa gente quedó excluida de estos préstamos, pero se ve obligada a seguir pagando sueldos sin tener ingresos. Eso, indefectiblemente, en muchos comercios de calle 12, por ejemplo, ha llevado al cierre del comercio. Entonces, una medida que tiende a proteger al trabajador está tendiendo a perjudicarlo a la larga y en el Exacto. futuro. Y Eso a Romina, mí por como abogada ejemplo, laboral me preocupa mucho. hablando de esta palabra, ¿no? Mejor dicho, esta frase, salud o economía. Desde mi punto de vista, por más salud que se privilegie, la economía también tiene que estar de igual magnitud, en una balanza igual, en la cual
vamos a ser sinceros, si privilegiamos la salud, después vamos a tener problemas con lo que es llenar la heladera, pagar los servicios, pagar un alquiler. Entonces hay que buscar la vuelta como para que estemos todos yendo en el mismo camino. Igualmente no tiene que ser una cuestión de elegir una cosa o la otra. En un momento hubo que elegir una cosa y la otra cuando empezamos con la primer quincena y nos tomamos ese encierro total, ese aislamiento, donde queríamos preparar el sistema de salud, estuvo perfecto. Se extendió un tiempo más porque había que terminar de reacomodarse, genial. Yo creo que llega un momento que tiene que haber un límite. ¿Por qué? Porque no tiene que ser una cosa o la otra. En algún momento tenemos que aprender a vivir con este virus hasta que por lo menos se encuentre una vacuna. Y no quiere decir que porque vos reabras determinados comercios, quieras enfermarte o permitas que nos contaminemos o nos contagiemos. Vos podés abrir una peluquería con determinadas prevenciones que hagas que el contagio, a ver, sea nulo o no, porque como vos dijiste, hay un estudio que dice que quizás el 70, el 80 o el 90% de nosotros nos contagiemos, pero sí bajar la cantidad de contagios con todas las medidas de prevención. Entonces, no es que porque elijamos la economía dejamos de lado la salud. Lo que hay que hacer es tomar las precauciones necesarias, por eso te hablaba mucho de la responsabilidad de cada Sí. ciudadano, de cada comerciante, para que podamos empezar a reactivar la economía, pero no diciendo, bueno, enfermémonos, a nadie nos importa. No, con las medidas de precauciones necesarias para intentar no contagiarnos. Si alguien se contagia, es viable, tampoco es que hizo algo mal para estigmatizarlo o enojarnos con esa persona. A pesar de todas las medidas, nos podemos contagiar. Pero no quiere decir que por empezar a reactivar la economía, sí o sí no nos importe que nos contagiemos. Se puede reactivar la economía con las medidas necesarias para cuidarnos lo más que se pueda. Y ahora la pregunta va dirigida al área de salud, ¿no? Porque ya van más de 100 días y desde Nación, desde provincia, habían dicho que se iban a tomar los primeros 15, 20 días para abrir, vamos a hacer un poquito de malabares con las palabras que voy a decir, ¿no? Pero mejorar los hospitales, que sean los mejores de los últimos 150 años, estar preparados para dar la batalla contra el virus, y todavía hay hospitales que no se han inaugurado, hay faltante de insumos, hay problemática con el tema de barbijos, los ciudadanos están colaborando en las distintas clínicas llevando barbijos hechos a mano. ¿Cuál es la situación que se ve? Porque los 100 días pasan y los contagiados siguen aumentando. Mirá, se está tratando de trabajar muy en conjunto con lo que es salud de la provincia. Vos sabés que en La Plata tenemos todos hospitales que son provinciales, y nosotros Exacto. tenemos una Secretaría de Salud que es municipal. Los CAPS, que son municipales. La verdad que si los números de contagiados se siguen aumentando y excediendo, se colapsa cualquier sistema de salud. Ya acá no entremos en cómo estaba Argentina antes o después. La idea es que la menor cantidad de gente tenga que quedar internada, donde ahí sí ya no alcancen los insumos o los propios profesionales de la salud no sean suficientes. Eh, yo creo que se está trabajando con la mayor coordinación posible entre lo que es hospitales, provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Salud de La Plata y los CAPS, para tratar de contener en cada estadio a esas personas. La Municipalidad de La Plata, a través de los delegados, está estando muy encima de las familias que tienen algún caso, algún familiar que se ha contagiado. Los CAPS se están preparando para estar lo más cerca posible en el barrio de las personas y asesorar, contener, seguir la evolución de los síntomas de cada persona, y los hospitales quedarse con los casos más graves que necesitan internación. Porque recordemos una cosa, nos podemos contagiar todos, pero no todos vamos a estar graves, no todos vamos a necesitar ir a un hospital a internarnos. Entonces, está bueno que cada estamento, ya sea provincial o municipal en este caso, actúe en el área que le corresponde para intentar, bueno, sí, no saturar. Todavía estamos en una situación controlable, donde están todos atendidos, no estamos viviendo una situación de que, digamos, las personas no tienen cama, no están atendidos, no estamos en ese momento.
Romina, la última pregunta va dirigida al futuro próximo, ¿no? Pensando en los meses siguientes, se Sí. calcula que esta pandemia puede seguir hasta fines de septiembre, como para empezar a implementarse una nueva medida de protocolo para empezar a circular y no tenerle más miedo al virus y el todo, el biribiri y el circo mediático que se está armando en el mismo. Pensando, por ejemplo, en el inicio de clases, en la reanudación de los trabajos, sin hablar, por ejemplo, de las problemáticas que estaba viendo hoy por hoy con el tema de los micros y los contagios, ¿cuál sería tu punto de vista y tu visión con respecto a esta estabilidad que se puede estar dando en los meses próximos para el beneficio de los platenses, obviamente, y la reanudación económica en un mejor La Plata, podríamos estar diciendo? Mirá, en principio te digo que las medidas de apertura van a ser muy diferentes en el AMBA y en La Plata que en el resto de los lugares. Con respecto a la apertura de clases para septiembre, yo no me animaría a confirmar que para septiembre en el AMBA van a estar abriendo las escuelas, porque vos tenés en cuenta que el AMBA es una zona muy particular. Eh, Más allá de que se abrieran más adelante, yo creo que lo que hay que trabajar muchísimo desde lo local, más que nada, que es el lugar que me toca hoy a mí como concejal de La Plata, es en la capacitación en los profesores, a los maestros, a los propios chicos, que son mucho más capaces de lo que nosotros a veces pensamos y entienden mucho más, de qué manera vamos a tener que insertarnos a trabajar laboralmente. Desde la municipalidad, nosotros, vos sabés que ya aprobamos en el Consejo Deliberante la excepción del pago de tasas a un montón de comercios que se vieron cerrados. Entonces, se están tomando un montón de medidas locales que se irán readecuando a medida que se dé la apertura de las actividades. A ver, a qué actividades, sabemos que hay actividades que van a estar terriblemente perjudicadas, todo lo que son restaurantes, casas de fiesta, bueno, porque van a ser los últimos en poder reactivarse, entonces habrá que trabajar con algún plan más específico en todo ese sector, pero bueno, la verdad que ya definir ahora un montón de planes hasta no ver qué se va a reactivar primero y en qué medida es algo arriesgado, pero bueno, desde mi punto de vista, todo lo que es educación habría que trabajar mucho en lo que es educación, de cómo convivir con este virus, cómo cuidarnos, una nueva manera de aprender el mate. Fíjate, una cosa tan común nuestra, cómo empezamos a tomar mate cada uno con su mate. Bueno, me parece que si podemos aprender a esto, podemos aprender un montón de cosas y tener una vida normal con nuevas formas de vivirla. En eso vamos a tener que trabajar en el colegio, en la educación, en los trabajos, y en lo que es económico, bueno, tendremos que empezar a pensar una vez que veamos qué comercios y qué actividades se reactivan primero y cuáles no, en cómo hacer una sinergia. El cordón frutícola hizo un montón de donaciones y es una parte donde vamos a tener que buscar apoyo para también reactivarlo y que genere un impulso a la economía en otros sectores. Los sectores más perjudicados que no van a poder abrir, bueno, ver qué plan de contingencia, de apoyo tenemos para esos lugares. Creo que hay medidas que se van a dar más adelante cuando veamos cómo evoluciona. Otros, como lo que son los descuentos de la tasa, de los impuestos, ya se están aplicando, ya se aprobaron en la sesión pasada y se eximieron del pago de tasa a todos esos negocios que estuvieron cerrados, por ejemplo. Fue media amplia tu pregunta, no sé si más o menos No, no, cerrando. no. Más que nada como para abrir un nuevo panorama y obviamente en las próximas entrevistas que estemos a través de esta plataforma vamos a estar profundizando cada una de ellas. Recién estamos arrancando y bueno, quedará a saber qué es lo que nos depara en este futuro próximo. Muchas gracias, Exactamente. Romina. No, gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego.